Estimados alumnos, ¿cómo les va? Muy buenos días. Soy el licenciado Guillermo Mesina, soy psicólogo, soy uno de los jefes de trabajo práctico de la materia de clínica cognitivo-conductual. Y hoy vamos a ver un tema que viene más o menos siguiendo todo este cronograma o desarrollo que hemos venido haciendo con respecto al eclecticismo, factores comunes y toda la temática que hemos venido desarrollando en unidades anteriores. Hoy vamos a ver el modelo ecléctico de Butler y Clarkin, que consta de lo que ellos llaman psicoterapia ecléctica sistemática, eh, y que pone o viene a poner nuevamente en cuestión la importancia no solo de la técnica, sino de estos factores que hacen al cambio terapéutico, a la mejoría del paciente o cliente, del consultante, y que va mucho más allá de la aplicación de un procedimiento determinado, ¿sí? Butler planteaba que los terapeutas deben transformarse en mejores artesanos y que esto no significa ignorar los principios técnicos. ¿Qué quiere decir con esto? Que si bien la psicoterapia y el cambio terapéutico está asociado a la aplicación de determinadas técnicas, hay factores que van más allá de eso y que deben ser tenidos en cuenta por los terapeutas sin que necesariamente se deje de lado la eficacia y la efectividad y también la eficiencia de la técnica. Esto quiere decir que no implica de alguna forma abandonar estos principios técnicos, sino el saber aplicarlos de manera creativa, consistente con las variaciones y permutaciones de los problemas y características presentados por los pacientes y o clientes. Si el terapeuta es solo un técnico, nunca podrá afrontar los problemas complejos que se presentan en la práctica clínica. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces se presentan problemas que van más allá de la técnica y que es necesario aprender o saber manejarlos, saber enfrentarlos con cuestiones que van, insisto nuevamente, más allá de la mera aplicación de la técnica de una manera de manual o de instrucciones. Larry Butler y sus colaboradores han desarrollado entonces un método basado en los resultados de investigación llamado selección sistemática de tratamientos, o STS por su sigla en inglés, que guía al clínico en la toma de decisiones sobre el tipo de intervenciones más apropiadas para cada caso en particular. Hemos visto en temas anteriores lo relativo a la eficacia, efectividad y eficiencia, cómo la efectividad ya empieza a poner en juego esta forma de medir los resultados ya en un campo clínico, en un campo ecológico o real, más allá del campo de laboratorio, que es lo que hacía alusión la eficacia, y que en la efectividad se ponen en juego diferentes factores que tienen que ver con este paciente o cliente en particular, con este problema en particular. Entonces, las investigaciones anteriores, basadas en la década del 70 o el 80, habían puesto o habían hecho énfasis en la necesidad de identificar de manera confiable los componentes de los tratamientos psicoterapéuticos, homogeneizar los grupos de pacientes a los cuales se aplicaban estos tratamientos y comparar modelos de diferentes premisas teóricas. Esto es para ver y conocer la utilidad, la eficacia y los costos-beneficios, costos-recursos, que hacía alusión a la eficiencia. De este modo aparecieron las terapias manualizadas. ¿Qué quiere decir manualizadas? Que seguían cierto manual o protocolo, ¿sí? Terapias estandarizadas y transformadas en manuales que se utilizaron para comparar psicoterapias de diferentes tradiciones. Estos manuales se aplican a grupos homogéneos de pacientes tomando en cuenta el diagnóstico como criterio de agrupación. Cuando se refiere al diagnóstico hace alusión a la conducta problema o al trastorno. Por ejemplo, agrupar pacientes que padecen una fobia específica, por ejemplo. Bien, y frente a esto surgen entonces una cuestión de tres tipos de problemas. Uno que hace alusión a los manuales en cuestión. ¿Qué quiere decir esto? Los manuales resultaron muy rígidos e inflexibles, y aun cuando los pacientes pueden ser homogeneizados por sus diagnósticos, la variabilidad entre ellos requiere una mayor flexibilidad. Y cuando habla de esta variable, se refiere a las características de personalidad, porque no es lo mismo Juan con una fobia que Pedro con una fobia. Si bien el diagnóstico es el mismo en cuanto a la conducta, problema o trastorno, quien lo padece o quien lo tiene es diferente. Estamos hablando de personalidades diferentes. Entonces, los terapeutas más eficaces se apartaban de los manuales cuando surgían situaciones particulares o problemas. Y a la vez, los manuales impedían que el terapeuta se adapte a múltiples estados y necesidades particulares del paciente,
no relacionados específicamente con el diagnóstico. Y esto no quiere decir de ninguna manera que el diagnóstico no sea importante, sino que es una variable más que hay que contemplar en otro número de variables. Hasta ahora muchos modelos tradicionales de psicología hacen solo hincapié en el diagnóstico, en la conducta problema, en el trastorno, inclusive los psicodiagnósticos. Hoy al paciente se lo diagnostica con fobia, con trastorno de pánico, pero se dejan de lado ciertas variables que deben ser evaluadas a la hora de elegir o de aplicar el tratamiento que mejores resultados pueda dar en términos de probabilidades. La segunda cuestión tiene que ver con las actitudes del terapeuta. ¿Qué quiere decir esto? El entrenamiento del terapeuta o en las terapias manualizadas, cuando habla de manualizadas habla de manual, ¿sí? Esta lista de procedimientos que no está mal, insistimos, pero que deben ser contempladas en un conjunto de otras variables también. Entonces decíamos, el entrenamiento en las terapias manualizadas aumenta las actitudes negativas del terapeuta como la disminución de la motivación y un menor nivel de empatía con el consultante cuando no se venían dando los avances o los resultados o venía transcurriendo todo el proceso terapéutico conforme a lo que estaba establecido en el manual. ¿Sí? Entonces, si uno seguía rígidamente los pasos del manual y de alguna manera alguno de ellos no se daban, descubrieron en un número de investigaciones que empezaban a haber actitudes negativas por parte del terapeuta y por parte del consultante, del paciente o cliente. Bien, seguimos entonces con el tercer problema, que tenía que ver en cuanto a los resultados. La mayoría de las investigaciones en este campo habían demostrado que diferentes tratamientos, que de hecho existen un montón, producían efectos similares. Entonces, generaba una pregunta sobre, bueno, ¿qué hace realmente eficaz a una psicoterapia? Ya un poco habíamos visto lo que hacía alusión a los factores comunes, ¿sí? La relación terapéutica, el efecto Hawthorne, la motivación y las expectativas positivas como prerequisito, como un factor fundamental en el cambio terapéutico, inclusive dando hasta más de un 50% en la mejoría o en el cambio dentro del proceso terapéutico. Considerar el diagnóstico como un criterio para agrupar pacientes es un método poco sensible a las características específicas que distinguen las diferencias o las diferentes psicoterapias y los diversos pacientes. Insistimos, no quiere decir que eso no haya que hacerlo, pero empiezan a plantear estos autores que eso era insuficiente para demostrar qué variables estaban influyendo en el cambio o en la mejoría. Bien, entonces esto produce una división entre quienes enfatizan el rol de la técnica, que dicen la técnica es lo más importante, y quienes enfatizan el rol de los procesos interpersonales, que dicen, bueno, no, la técnica no, la relación terapéutica o lo que algunos llaman la alianza de trabajo era lo realmente importante. Entonces queda dividido el campo en estos dos grupos, quienes dicen, bueno, no, las técnicas son importantes, no, los procesos son importantes. Nosotros insistimos como cátedra que no hay técnica sin una relación terapéutica adecuada, y una relación terapéutica adecuada resulta insuficiente cuando el problema a resolver es específico, como por ejemplo una fobia. Simplemente conteniendo y escuchando no va a alcanzar, o resulta probable que no alcance para lograr la mejoría o la disminución de la conducta problema. Entonces, basándose en dicha línea de investigación, Butrell y Clarkin decidieron entonces estudiar diferentes terapeutas con diferentes procedimientos y a ver qué los volvían eficaces. Y en función de estas investigaciones ellos enfatizan en lo siguiente, observaron que era importante lo siguiente. Primero, incentivar el uso de una terapia estructurada, de que no sea un éter, un ambiguo, donde no tenga ningún tipo de objetivo. De hecho, esto también lo hemos venido insistiendo en cómo entendía Beck la psicoterapia. ¿Sí? Recuerden, como este procedimiento activo, directivo, estructurado, de tiempo limitado y orientado a metas, que se basaba en el empirismo colaborativo. Bueno, acá más o menos plantea lo mismo. La terapia tiene que tener cierta estructura que nos permita conseguir ciertos resultados, por lo tanto nos tiene que orientar a ciertos objetivos y tiene que tener cierta forma. Bien. Segundo, permitir a la vez el desarrollo de un juicio intuitivo, no seguir este manual de instrucciones de manera rígida, forzando muchas veces el proceso psicoterapéutico. Tener una validez empírica, recuerden que la empiria es la comprobación a través de la experiencia, o sea que básicamente lo que utilicemos tenga algún tipo de resultado. Esto nos pone también un poco de vuelta en contacto con el eclecticismo técnico, esto del criterio de verdad por utilidad, la utilización de determinadas técnicas sin adherir necesariamente al modelo paradigma que la sustenta. Pero cuando hablamos de técnica, hablamos de algo que tenga cierta validez,
ya sea empírica o de resultados, y que sea a la vez un proceso terapéutico o una técnica terapéutica. A ver, utilizar el Reiki, las flores de Bach o el yoga puede servir y ayudar a un paciente a mejorar, pero no es un procedimiento terapéutico, por lo tanto no entra dentro de lo que sería un procedimiento ecléctico. Ahora, si yo uso asociación libre en algunos momentos porque el paciente necesita descargarse y luego, terminado eso, considero eficaz o efectivo utilizar una técnica de resolución de problemas, bueno, ahí estaríamos poniéndonos dentro de un campo ecléctico, ir usando diferentes técnicas o estrategias o procedimientos de diferentes paradigmas sin que necesariamente adhiera a uno, pero cuando esto demuestre que lo que está indicado en términos de eficacia no va a dar resultado. Bien, y además tomar en cuenta las diferencias personales que existen entre los distintos pacientes. Insisto, no es lo mismo Juan que Pedro con una fobia. Si bien la fobia es una entidad diagnóstica nosológica específica, tendremos o tenemos que ver, y esto insisten los autores para ver qué resulta mejor, cuáles son las características de personalidad de Juan y cuál es la de Pedro, para ver qué procedimiento es más indicado o que tiene más probabilidades de lograr resultados. Entonces la investigación debería focalizarse en estudiar el problema de la planificación del tratamiento de una manera más compleja, en lugar de buscar el tratamiento eficaz para un diagnóstico particular. O sea, poner en énfasis de vuelta otras variables que van más allá del mero diagnóstico clínico semiológico, si se quiere. Desarrollaron así un modelo dimensional para seleccionar el tratamiento adecuado a partir de familias de intervenciones en lugar de teorías psicológicas específicas, considerando dimensiones de los pacientes en lugar de los diagnósticos. Entonces, ellos dicen, ¿qué preguntas debe hacerse el clínico para generar datos sobre estas dimensiones que ellos advierten importantes y que enseguida vamos a desarrollar? Bueno, lo primero es, ¿cuál es el nivel de deterioro del paciente en su funcionamiento diario y cuán necesitado está de obtener nuevas fuentes de apoyo social? Esto hace alusión al nivel de severidad, que insisto, ya desarrollaremos cada una en concreto y en particular. Luego se refiere a si el consultante, este problema que trae, lo trae a la consulta y es algo recurrente en diferentes momentos de su vida o es algo más bien situacional o reactivo. Esto hace hincapié a la complejidad. Una tercera pregunta debería versar sobre cuál es el nivel de malestar emocional del consultante. Esto hace alusión al estrés motivacional o al grado de malestar subjetivo percibido. ¿Qué tanta dolencia, tanto malestar tengo yo que me moviliza a terapia? La pregunta número 4 es cuál es la modalidad típica del paciente para interactuar con otros y para afrontar o manejar eventos estresantes. Esto quiere decir los estilos de afrontamiento. Nuevamente, ya lo desarrollaremos. Y por último, si el paciente es proclive a resistirse a la influencia de los demás o no, entendiendo que toda relación terapéutica es una relación humana. Esto también un poco nos viene a poner, y sobre todo hoy en día, la pregunta o la interrogante si las consultas por videollamada o por teléfono son o no efectivas, entendiendo que se ha mediatizado en lo virtual la relación personal, ¿sí? Al día de hoy estamos todos tratando de acomodarnos a esta nueva situación en función de la emergencia sanitaria por la cual estamos atravesando. Y sería una buena pregunta para hacerse hasta qué punto, y hasta un buen trabajo de investigación a futuro, hasta qué punto estos métodos o estos procedimientos terapéuticos virtuales han despersonalizado un poco, si se quiere, esta relación humana o interpersonal o terapéutica. Bien, entonces ellos en la psicoterapia, o en el modelo de psicoterapia ecléctica sistemática, parten de 3 ingredientes centrales que se han encontrado relevantes en la investigación sobre el éxito terapéutico, a saber, los estilos terapéuticos de intervención, las variables de personalidad del paciente o cliente, y el emparejamiento entre estos estilos terapéuticos con las variables de personalidad. ¿Qué quiere decir entonces? Que habrá diferentes estilos para diferentes tipos de pacientes. Bueno, entonces, cuando habla de estilos terapéuticos de intervención, hace hincapié en este estilo relacional o interpersonal de la terapia, que lo puede o lo distingue en 2 grandes categorías: directivas, terapias más directivas o menos directivas, centradas en el síntoma o en el conflicto. Cuando habla de síntoma, habla en realidad de conducta problema, trastorno. Todavía la psicología está muy impregnada de
terminología que se basa en el modelo médico hegemónico, hablamos de síntoma, paciente. Nosotros desde la clínica hemos insistido en referir al paciente como cliente, en realidad, por este rol activo que tiene, y más que síntoma, hablar de conducta, problema o trastorno. Cuando se refiere al conflicto, es lo que desde otras líneas hablarían de la cuestión inconsciente o psicodinámica. Nosotros no necesariamente, y forzando una comparación, podríamos hablar de esquemas, metaesquemas o terapias destinadas a la modificación de los mismos. Luego, cuando habla de variables de personalidad, se refiere a la complejidad y severidad del problema. Si bien esto hace alusión al problema, Butler y Clarkin lo colocan dentro de variables que tienen que ver con la personalidad del cliente o consultante, luego al estrés motivacional, que ya lo vamos a desarrollar, al estilo de afrontamiento y al nivel de reactancia. Y finalmente al emparejamiento entre todo eso, generar una matriz de intervenciones específicas para cada paciente que tenga en cuenta estas variables o dimensiones que hemos mencionado. Vamos con la primera. Cuando hablamos de los estilos terapéuticos de intervención, decimos que los enfoques se distribuyen desde aquellos que adoptan un estilo mucho más directivo y pedagógico hasta aquellos menos directivos y centrados en una cuestión de exploración personal o interna. Algunos se centran más en el tratamiento de los síntomas concretos, por ejemplo, viene con tal conducta problema, nos enfocamos en eso, qué variables lo mantienen, qué reforzadores podemos estar encontrando, y otros que se centran más en un conflicto subyacente. ¿Sí? Como insisto, como digo, hay muchos estilos terapéuticos que hacen más hincapié en eso, que insisten en que abordar el síntoma o trastorno es innecesario y que hay que ir a lo más profundo, forzando, usando términos que a nuestro juicio no son correctos. Finalmente, encontramos entonces psicoterapias directivas y centradas en el síntoma o conducta problema, trastorno. Acá podemos encontrar la cognitivo-conductual. Directivas y centradas en el conflicto, las experienciales o gestálticas, no directivas y centradas en el síntoma, paradójicas o estratégicas, y las no directivas y centradas en el conflicto, en este caso el psicoanálisis o las terapias o estrategias psicodinámicas. Ahora vamos a ver cuando habla de variables que se relacionan a la personalidad y la terapia. Encontramos entonces que en la década del 90, 1995, Butler y Clarkin reúnen en estos trabajos estas variables de personalidad que las asocian a la psicoterapia y en qué tipo de intervenciones es mejor para qué tipo de pacientes. Entonces encontramos estas dimensiones que hemos hablado, nosotros hemos agrupado severidad y complejidad en una categoría, ustedes en la bibliografía y en los apuntes que vamos a subir, o que hemos subido, lo van a encontrar como dos dimensiones aparte, nosotros lo hemos agrupado. Vamos con la primera, el estrés motivacional. El estrés motivacional es el grado de ansiedad generada o el malestar personal que se relaciona o que motiva a la persona a que consulte, a que busque ayuda. Es qué tan afectado se encuentra por esto que lo lleva a terapia. Esta dimensión se describe como el nivel de angustia, nuevamente, angustia subjetiva, malestar subjetivo, que tiene que ver con el problema. Acá es importante entender que, de acuerdo a esto, también es que se va a fijar la frecuencia que requiere el tratamiento o la sesión, y que a mayor estrés motivacional hay mayor necesidad o mayor demanda de ayuda. Es común que los clientes, cuando empiezan a mejorar y empiezan a sentirse menos movilizados o con menor malestar subjetivo, abandonen el tratamiento porque se sienten bien. Y yo siempre insisto en terapia y les digo, bueno, no abandonen ahora, porque cuando están bien es cuando uno puede trabajar mejor, ya que no está esta variable de angustia o de malestar que muchas veces no les deja pensar con claridad o no les deja tomar ciertas decisiones o aprovechar de una manera mucho más práctica la terapia. Si el nivel de malestar es bajo, es probable que tenga también una baja necesidad de buscar ayuda, por lo cual, ya vamos a ver también otro modelo más adelante, el terapeuta deberá usar procesos de cambio destinados a motivar al paciente a veces tomando contacto con esta angustia o este malestar subjetivo, ¿sí? Procesos que se llaman de activación emocional, ¿sí? El estrés motivacional es lo que va a movilizar a la persona a que busque ayuda. Cuando uno se siente mal, va y busca ayuda. Nadie sintiéndose bien va y dice, bueno, vengo a que me mires los dientes, por ejemplo, al odontólogo, ¿no? Porque la verdad no siento nada, no tengo algo, bien, pero mírame. Por lo general no funciona así, aunque algunas cosas deberían ser así. En general
a mayor malestar, hay mayor necesidad de consulta o de búsqueda de ayuda. Luego, la siguiente dimensión de personalidad o variable de personalidad tiene que ver con el problema. De acá hacemos alusión a la severidad y complejidad. También pueden encontrar en los apuntes que habla de cronicidad. Bueno, cuando habla de cronicidad, que tiene que ver la variable tiempo, nosotros lo incluiríamos dentro de la categoría de la complejidad. En la historia clínica uno puede ver esto y hay ciertas escalas como el SCL-90, el MCMI de Millon, que son cuestionarios que se usan para medir esta dimensión del problema y poder agruparlo en severidad y complejidad. ¿Sí? También hay escalas como el Basic ID de Lazarus, que puede ser útil y efectivo para, de alguna manera, buscar información y poder nosotros delimitar si el caso es severo, es complejo o es ambos. Cuando hablamos de severidad, en realidad estamos hablando de la intensidad de este problema, del grado de urgencia o de impedimento funcional, ¿sí? De la gravedad, si se quiere. Un problema severo puede ser, por ejemplo, una ideación suicida. Quiere decir que el grado de urgencia es muy alto porque el riesgo es muy alto. En cambio, cuando hablamos de complejidad, estamos hablando de la cantidad de áreas vitales afectadas. Quiere decir si los problemas, sobre todo los complejos, son más temáticos, recurrentes. ¿Qué quiere decir esto? Son cuestiones de toda la vida, hacen más alusión a la cuestión de rasgo. ¿Sí? Por ejemplo, la personalidad, un problema complejo puede ser un trastorno de personalidad, que no le genera cierta urgencia o gravedad, en este caso severidad, porque no hay un riesgo vital, pero que es algo que va a llevar a todos lados, porque va a afectar su personalidad, todas sus áreas vitales. Uno no se puede sacar la personalidad y decir, bueno, mañana me la pongo de vuelta y me voy a trabajar con una personalidad, pero con mi familia me saco la personalidad, no se puede. Entonces, la complejidad hace alusión a eso. Por ejemplo, cuando alguien dice, esta persona es ansioso, hace más alusión a un estilo, a un hábito, a un modo de ser, a una cuestión más disposicional, que a una cuestión más reactiva o secundaria a algo. Por ejemplo, un caso menos complejo puede hacer alusión a una reacción frente a algo, algo que se llama reactivo o secuelar. Por ejemplo, se me muere el perro, me angustio. Bueno, esto en realidad puede ser poco complejo porque hace alusión a una cuestión más secundario reactiva, es decir, estoy ansioso, estoy angustiado, que no es lo mismo que decir soy ansioso, ¿sí? O soy una persona que como cuestión disposicional o estable vivo angustiado, melancólico. Obviamente, algo secundario, poco complejo, si se deja estar, puede convertirse en un trastorno complejo. También tenemos los trastornos que son severos y complejos. Por ejemplo, un trastorno de personalidad borderline suele ser complejo y severo a la vez, porque el grado de riesgo es muy alto, ¿sí? En función de que pueden tener conductas de tipo suicidas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el trastorno border del clúster B se caracteriza por ser emocionalmente inestable? Entonces, puede incurrir en conductas que impliquen severidad, urgencia o riesgo vital, y a la vez es complejo porque está anclado en un patrón disposicional o genérico. Quiere decir que tiende a actuar de la misma manera en todas las áreas vitales. Entonces, esto tenemos un caso que es severo y complejo. Si a eso le sumamos también que muchas veces esos trastornos de personalidad van acompañados con comórbidas del eje 1, por ejemplo, con un trastorno bipolar tipo 1, se convierten en un caso severo y complejo. Entonces tenemos la severidad, nuevamente insistimos, hace alusión a el grado de urgencia, el grado de impedimento o de deterioro funcional que nos coloca dentro de la dimensión de si algo es grave. Y la complejidad hace alusión a cuántas áreas vitales afecta o a características o cuestiones más disposicionales o estables. Una consulta que nos han hecho mucho, sobre todo en este momento que estamos atravesando de pandemia y de una crisis sanitaria a nivel mundial, es si atendemos o no atendemos de forma presencial, en consultorio, qué casos atender y cuáles no. Cuáles por videollamada, cuáles no. Bueno, acá no hay una cuestión genérica, estamos insistiendo de qué para quién, no podemos decir sí, no. Veíamos argumentos de si hay que atender, no hay que atender, bueno, en realidad ni sí ni no, acá tenemos que evaluar como profesionales de la salud qué grado de severidad tiene este paciente, si el grado de severidad es alta y necesita una intervención personal porque por videollamada, por sus características de personalidad, no es permeable a este tipo de intervenciones, o es una primer consulta, o tiene alguna temática relacionada a lo virtual, bueno, hay que atenderlo tomando las medidas sanitarias correspondientes, porque el nivel de severidad implica que de no hacerlo corra riesgo su vida.
ya sea porque incurra en una conducta suicida o lo que fuere que estuviese relacionado al trastorno en cuestión. Y ahí nosotros nuevamente estaríamos incurriendo en un delito de tipo culposo por impericia profesional, que es una tipificación jurídica del riesgo que como profesionales de la salud debíamos garantizar esto y no lo hicimos. Por ejemplo, un saber. Tendríamos que haber evaluado el caso en concreto y haber dicho, bueno, por este caso, por este problema severo y complejo, o severo en sí mismo, necesita tal tratamiento con tanta urgencia y de tal manera. ¿Sí? Bien, seguimos. Luego tenemos el estilo de afrontamiento, y lo van a encontrar en la bibliografía definido de esta manera. Es el conjunto de maniobras defensivas conscientes que usa el sujeto frente a la ansiedad. Bueno, esto en cuestión conceptual mucho no nos agrada porque habla de cuestiones defensivas, conscientes, que podemos nosotros traducir de la siguiente manera, como un patrón disposicional de acción o enfrentamiento cognitivo y conductual frente a diferentes situaciones o demandas del medio. ¿Sí? Los estilos de afrontamiento han sido descritos en la literatura de Lazarus como este patrón de enfrentamiento utilizado por el paciente o cliente para adaptarse a los cambios, y que este es más obvio, este patrón de afrontamiento, frente a las situaciones de estrés y pérdida o cuando la persona percibe alguna amenaza. Cuando hablamos de estilo de afrontamiento, podemos dividir en dos categorías, internalizador o externalizador. Los internalizadores son aquellos que tienden más a pensar, a la autocrítica, al autocontrol, ¿sí? Son personas más intrapunitivas, centrados en sus propias percepciones, cogniciones y emociones, más que en la conducta. Y los externalizadores tienden más a la acción, a actuar. Son socialmente mucho más proactivos, extrapunitivos, y las conductas o maniobras hacen más al actuar externo. Y acá no tenemos que confundir estilo atribucional con estilo de afrontamiento. El estilo atribucional es lo que Seligman se refiere con esta atribución de causalidad o de significado al mundo y a uno mismo, cuando habla de esta explicación que hacemos a los fenómenos, como interna o externa, como si yo soy el responsable o el otro es el responsable. Lo que también se emparejaba con lo que veían ustedes en teoría cognitivo-conductual, el locus de control. Entonces, un estilo atribucional es un estilo explicativo, es la explicación que da algo el consultante o el cliente. Un estilo de afrontamiento en realidad hace alusión a de qué manera actúa frente al medio. Si lo va a hacer encerrándose, pensando y llorando, o saliendo a correr, a hacer alguna actividad, hacer un autorregistro. Entonces, no es lo mismo. Yo puedo tener un estilo explicativo internalizador, es decir, yo soy el culpable de todo, pero una estrategia o un estilo de afrontamiento externalizador. Entonces, no hay una correlación directa y no hay que confundirlo. Una cosa es la atribución, explicación que hago de algo, y otra cosa es el afrontamiento, la manera o forma en que yo resuelvo algo. Son dos cosas distintas que no hay que confundir, que siempre se dan, pero que no hay una correlación directa o necesaria, es decir, si es internalizador en la explicación, es internalizador en la acción, no necesariamente. Luego tenemos el nivel de reactancia o resistencia. Nosotros hablamos de reactancia como esta manera o forma de resistirse a la influencia del otro o de los demás en nuestra conducta. Básicamente es un constructo con bastantes semejanzas a este término clínico de resistencia desde otras cátedras. Es este estilo personal tendiente a resistirse a la influencia interpersonal. ¿Qué tan permeable soy a la influencia del otro, o qué tan impermeable, cuánto me resisto, ¿sí? Un grado de influenciabilidad o de permeabilidad muy alto, o sea, una resistencia o una reactancia muy alta, hace o habla de un paciente que frente a una instrucción o frente a una tarea, la va a desafiar, se va a resistir, porque no es permeable a esta influencia. Y una reactancia muy baja es alguien que hace todo lo que el otro le dice. Hace tal cosa, va y lo hace. Y esto es una característica de personalidad que hay que evaluar. Entonces, esto nos pone frente a un tercer ingrediente, que es este emparejamiento que los autores hablan, que dice entonces, y teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, no es lo mismo una fobia en una persona que tiene una alta reactancia y un estilo de afrontamiento internalizador, a una fobia en un paciente o cliente con una baja reactancia y un estilo externalizador. ¿Y cómo lo vemos esto? Bien, en un cuadro que nosotros hemos preparado para que ustedes entiendan,
sobre este emparejamiento. Entonces, tenemos de un lado el nivel de reactancia y de otro lado los estilos internalizador versus externalizador. Entonces, un cliente con alta reactancia y con un estilo internalizador será más susceptible o habrá más probabilidades de cambio frente a procedimientos, estrategias o terapias de tipo experienciales o existenciales, debido a que tiende a pensar, a que el paciente tiende a resolver de una forma muy intrapunitiva, ¿sí? Y que a la vez su alta reactancia, su alto grado de resistencia a la influencia del otro, no le hace permeable a las directivas o a las estrategias o a las tareas que le dé el terapeuta. Entonces, las terapias de tipo, procedimientos de tipo existenciales, donde cada uno tiene que buscar su propio sentido, donde cada uno tiene que buscar el cambio de actitud conforme a su mundo de significados, lo humanista y lo existencial, va a venir perfecto porque no peleamos ni con la reactancia, ni tratamos de cambiar un estilo personal que es muy difícil de cambiar. No tenemos que nosotros pelearnos con este paciente y decirle, como en otros abordajes, bueno, si el paciente no hace caso es por la resistencia y porque está mal. No, no, no. Es porque nosotros como terapeutas no hemos sabido quizá hacer el diagnóstico correcto, no solo del problema, sino de este paciente en concreto. Una persona que tiende más a pensar, es absurdo que nosotros tratemos de decirle, no, vos tenés que salir, tenés que correr, si su estilo personal es todo lo contrario. Entonces tenemos que apuntar a intervenciones que vayan en favor de estas características de personalidad y no en contra. También tenemos entonces un estilo externalizador con una alta reactancia. Es un paciente que tiende a actuar, pero que también se resiste mucho. Y para esto, las estrategias de tipo sistémicas, paradojales o estratégicas son mejores, porque el paciente al resistirse y al tender a actuar, si nosotros vamos por atrás, vamos desde la paradoja, el paciente desafiándonos y actuando va a hacer todo lo contrario, lo cual le indiquemos. Por eso, desde este procedimiento, todo lo paradojal, o teniendo en cuenta esta grilla, todo lo paradojal va a tener mayores probabilidades de resultado que, por ejemplo, hacerlo pensar, si es un paciente que tiende a actuar. Después tenemos la baja reactancia y el estilo internalizador. Y acá nosotros vamos a hacer una salvedad porque los autores también lo plantean al revés. Dicen que un paciente con alta reactancia, ¿sí?, y con un estilo internalizador va a funcionar mejor, por ejemplo, lo experiencial, el psicoanálisis, depende mucho porque nosotros desde el psicoanálisis, cuando los terapeutas hacen una interpretación de algo, por ejemplo, si el paciente tiene alta reactancia, se va a resistir esa interpretación y es muy probable que abandone el tratamiento. Entonces, con una alta reactancia y un estilo internalizador, los autores también van a decir, no, es el psicoanálisis. Bueno, nosotros como cátedra decimos, ojo con lo psicodinámico y el psicoanálisis, porque si tiene alta reactancia, muchas de las interpretaciones que se hacen desde esos lineamientos van a ser muy resistidas por el paciente. Y algunas son realmente muy crudas o muy violentas, si se quiere, en el momento en que lo dicen. Por supuesto, tendrá un objetivo, pero si el paciente tiene alta reactancia, se va a resistir y es probable que abandone. Entonces decimos, con baja reactancia y un estilo internalizador, es más probable que funcione el tipo de tratamientos, estrategias o procedimientos de tipo psicodinámicos o el psicoanálisis, porque al tener baja reactancia va a aceptar, va a tolerar esas interpretaciones sin resistirlas. Y finalmente un estilo externalizador con una baja reactancia. Bueno, acá serán los pacientes ideales para los tratamientos, procedimientos o estrategias de tipo cognitivo-conductuales, que son más bien psicoeducativas, que se les da tareas, que se les da procedimientos para actuar, o cosas para hacer, donde el paciente, al ser externalizador, le va a venir fantástico porque tiende a actuar, y al tener una baja reactancia no va a desafiar. Entonces, podemos dar indicaciones, podemos dar tareas para hacer, y el paciente no se va a resistir. Entonces, a tener cuidado, porque no todo funciona para todos, y esto es lo que nosotros venimos insistiendo desde la cátedra. Tenemos que ver qué, para qué paciente y con qué problema. Bien, un poco para concluir y para terminar el tema. Entonces, acá estamos insistiendo, de acuerdo a este modelo ecléctico de Butler, es que no hay tratamientos que funcionen en sí mismo para todos, que sean el sumum y digan, bueno, esto es lo correcto, esto funciona, sino tratamientos, procedimientos, estrategias o terapias
que de acuerdo al problema y a las características de personalidad del paciente o cliente, van a dar mayores probabilidades de resultado o menores probabilidades de resultado. Entonces tenemos que insistir en esto, no solo en el eclecticismo que ya veníamos viendo de Lazarus, como esta aplicación pragmática de técnicas de acuerdo a sus resultados, sin adherir necesariamente al paradigma, cuando lo que está demostrado que en términos de eficacia no resulta, empezar a colocarnos desde esta posición mucho más ecléctica para ver qué funciona para este paciente en particular con este problema en particular, sino también hacer un diagnóstico o una evaluación de las características de personalidad de este cliente o paciente, además de diagnosticar el problema, la conducta problema o del trastorno. Entonces, es decir, bueno, tengo a un paciente con una fobia específica, por ejemplo, que tiene una personalidad de tipo externalizadora, con baja reactancia, con un nivel alto de estrés motivacional, porque realmente a lo que le tiene fobias a las palomas y vive frente a la Plaza de Mayo, donde está lleno de palomas, o en la peatonal Sarmiento, que se sientan a comer con vos, básicamente, vos les pedís plato para ellas también. Entonces, ahí empezás a ver, decir, bueno, realmente el nivel de estrés motivacional es alto, porque la fobia que tiene es algo que es cotidiano, del día a día, está motivado a cambiar, necesita ese tratamiento, tiende a actuar, tiene una baja reactancia, y el caso o el problema es más bien de tipo complejo que severo. Entonces ahí decimos, bueno, ¿qué tipo de tratamiento, de estrategia o de intervención va a ser más probable para este paciente que nos lleve a resultados positivos, que no solo contemplen la efectividad en términos de esta disminución del costo médico, la mejoría en la calidad de vida, la disminución de las recidivas o las recaídas o del síntoma, sino también en términos de eficiencia, cuánto voy a invertir y cuánto voy a lograr. Entonces, si yo aplico el procedimiento indicado de acuerdo también a las características de personalidad, probablemente también me vuelva mucho más eficiente porque voy a usar la reactancia y el estilo de afrontamiento en mi favor y no forcejear con eso, que no solo me puede llevar a no obtener resultados, sino también a que el cliente pierda las expectativas, sienta que esta relación terapéutica se ha debilitado y termine abandonando el tratamiento, con lo que eso implica, no solo que no va a cambiar la conducta problema o trastorno, sino que corro el riesgo de yo generarle una expectativa negativa frente a todo tipo de tratamiento y no solo al que yo apliqué quizá de manera inadecuada. Entonces, tenemos que contemplar esto, tener cuidado, abrir el ojo y no solo valorar y evaluar el diagnóstico en cuanto a conducta, problema o trastorno, sino también a qué tipo de problema nos estamos enfrentando, si es más complejo o severo, porque eso también nos va a dar el grado de urgencia. Un problema más severo implicará mayor cantidad de sesiones, mayor intensidad de sesiones, a un problema menos severo. Un problema extremadamente severo, lo que termina siendo necesario es un tratamiento con la mayor frecuencia e intensidad posible, que en definitiva es la internación en un hospital, ya sea monovalente, por ejemplo, un hospital neuropsiquiátrico, o en un hospital polivalente, pero en un sector especializado de salud mental, porque necesita estar supervisado las 24 horas del día. En subsidio de esto, los trastornos demasiado severos también requieren del acompañamiento y la medicación, no necesariamente solo quedarnos con esta psicologización de todo, decir, bueno, es voluntad, es que vos podés salir solamente si pensás distinto, sino cuando el caso realmente es severo, requiere de un abordaje multidisciplinario donde interviene psiquiatra, acompañantes terapéuticos, psicólogos, para no solo que esté supervisado la mayor cantidad de tiempo posible en el marco de este grado de severidad o de urgencia, sino también abordado desde todas las aristas donde un trastorno se pueda anclar. Si además eso es complejo, bueno, es mucho mayor el tipo de intervenciones que nosotros deberemos tener. Y no podemos decirle, bueno, venite en un mes, no te mates, ¿sí? Tranquilo, en un mes nos vemos, porque ahí estaríamos nosotros no evaluando el grado de complejidad y severidad. Si además a eso le decimos, bueno, vos tenés que salir a correr y no hemos evaluado que este paciente en realidad es internalizador,
nuevamente nos estaremos equivocando y estaremos arriesgándonos a que el paciente abandone, deje el tratamiento, perciba que no es entendido, genere malas expectativas, pierda la motivación y en definitiva nosotros ser agentes, digamos, que lo perjudica, buscar o tener nosotros este rol de entropía sobre el paciente. Y por último, también evaluar este grado de resistencia que tiene. Un paciente que se resiste mucho, lo peor que podemos hacer es darle una indicación directa, porque nuevamente la va a desafiar o va a sentir que es invadido en su libertad personal. Entonces, a tener cuidado, no solo a evaluar el tipo de diagnóstico conforme al trastorno, sino también a las características de personalidad y en función de eso ver qué procedimiento es el más indicado o, según estos autores, garantiza, si se quiere, mayor probabilidad de cambio. Nuevamente, insistimos nosotros en esta clínica, que no todo funciona para todos, que no hay un manual específico. Si bien hay técnicas o procedimientos bien documentados que han demostrado en términos de eficacia funcionar para cada trastorno, para una fobia, por ejemplo, la desensibilización sistemática, ya lo vamos a ver, es lo que ha demostrado que en términos de eficacia es lo que mejor funciona. Por ahí, si no funciona para Juan, por sus características de personalidad, bueno, saber que nosotros podemos apelar a otro tipo de estrategias sin que necesariamente Juan tenga un problema o la psicología no sirva, sino más bien que no estamos sabiendo leer, si se quiere, a este paciente, a estas características de personalidad con este problema. Espero que más o menos esto les haya quedado en claro. Hemos intentado desde la cátedra brindar las mejores explicaciones posibles. Creemos también oportuno grabar estos videos para que ustedes puedan verlos cuantas veces consideren necesario y de alguna manera les saquen el mayor provecho posible. Queremos también agradecer el esfuerzo que están haciendo. Entendemos que es una modalidad de cursado compleja, que por ahí no estamos acostumbrados. Bueno, para nosotros también es un esfuerzo muy grande y espero que entre ustedes y nosotros podamos lograr que esto funcione y que de alguna manera estos conceptos les vayan quedando y si se puede, y ojalá así ocurra, les guste también. Bueno, muchas gracias, estamos a disposición, nuevamente tienen el foro de preguntas y respuestas y o la sala de chat que nos conectamos en el horario de cursado para responder todas sus dudas. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.